Hoy les contaré una historia llena de secretos y misterios que los asombrará. Trata sobre una mujer que acudió a un hechicero para que le escribiera una oración que la ayudara a concebir. Pero ¿qué le ocurrió tras los muros de esa casa a la mujer que visitó al jeque con la esperanza de ver cumplido su deseo? ¿Quién era este hombre llamado jeque Abu Ahmed y qué hacía? ¿Cuál era el gran secreto que se escondía tras este jeque? ¿Era realmente un impostor que engañaba a las mujeres o un hombre justo sobre el que corrían rumores? Muchas mujeres huían aterrorizadas de la casa del jeque por las noches. ¿De verdad les estaba sucediendo algo? ¿Se trataba de un milagro o era solo un engaño del jeque? Acompáñenme hasta el final de esta misteriosa historia, que contiene eventos entrelazados que los impactarán a todos. Pero antes de continuar, les pido que nos apoyen dándole a me gusta y escribiendo amén en los comentarios. En la aldea de Yusufiyá, al sur de Bagdad, vivía un anciano llamado Abu Ahmed. Vivía en una casa de adobe cerca del manantial principal. Tenía una larga barba blanca y unos ojos que ocultaban los secretos del mundo. Abu Ahmed era conocido por todos. Un hombre cuyas oraciones abrían puertas cerradas, y algunos dicen que obraban milagros. Los habitantes de la aldea, desde jóvenes hasta mayores, recurrían a él para resolver sus problemas, desde enfermedades y pobreza hasta amores fallidos y disputas familiares. Abu Ahmed tenía entre 10 y 10 años, pero su rostro aún conservaba los rasgos de la juventud. Siempre vestía una capa gris y sostenía un bastón de madera similar al que tenía grabados versículos del Corán. Su discurso era tranquilo y dulce, y cada palabra estaba impregnada de miel. Sonreía a todos, especialmente a las mujeres, y con sus promesas infundía esperanza en los corazones de los desesperados. En la casa de Abu Ahmed había una pequeña habitación con una estantería llena de libros antiguos y pequeñas botellas que contenían líquidos extraños. La gente creía que estas botellas estaban llenas de agua bendita y conjuros escritos. Se decía que heredó de sus antepasados una ciencia ancestral que podía cambiar el destino. Las mujeres del pueblo, especialmente las que padecían problemas, recurrían a él. Les daba limosna, rezaba y les prometía resolver sus penas. Entre quienes depositaban su esperanza en Abu Ahmed estaba Tayyiba, una mujer de unos 40 años con el rostro cansado tras años de espera. Tayyiba vivía con su esposo Yasser, quien viajaba mucho y trabajaba aquí y allá en una casa sencilla, pero una gran tristeza pesaba en el corazón de Tayyiba. Habían pasado 8 años de matrimonio sin tener un hijo. Este asunto no solo la entristecía, sino que, en un pueblo que consideraba el parto una bendición, la exponía a miradas duras y palabras hirientes. Cada vez que su suegra, Zainab, veía a Tayyiba, le decía con sarcasmo: «Los niños son como un jardín sin flores. Tienes que hacer algo». Estas palabras traspasaron el corazón de Tayyiba como una daga, pero permaneció en silencio y miró al suelo. Tayyiba visitó médicos en ciudades vecinas muchas veces. Gastó mucho en tratamientos, pero no encontró una respuesta clara. Algunos decían que el problema era suyo, otros culpaban a Yasser, pero nadie se ofreció. La ciencia en ese momento no estaba avanzada. Un día, cuando Zainab volvió a burlarse de ella, su vecina, Samia, una mujer habladora de mediana edad, le dijo: «¿Por qué no visitas a Abu Ahmed? Sus oraciones obran milagros. El año pasado, mi hija Nargis se curó de su enfermedad gracias a sus oraciones». Tayyiba dudaba. Había oído rumores sobre Abu Ahmed, historias misteriosas sobre mujeres que se habían vuelto más silenciosas después de visitarlo. Pero estas historias la impulsaron a visitar la casa de Abu Ahmed. Un día lluvioso, cuando unas nubes grises cubrían el cielo de Yusufiyá, Tayyiba se dirigió a la casa de Abu Ahmed. La lluvia era ligera y el suelo era arcilloso. Llamó a la puerta con vacilación, y Abu Ahmed abrió con una cálida sonrisa y dijo: «Pase. Ha traído la bondad». Tayyiba entró tímidamente en la pequeña habitación, impregnada del aroma a incienso y papel viejo. Contó su historia con voz temblorosa. 8 años de espera, las miradas sombrías de la gente y las burlas de Zainab hacia su suegra. Abu Ahmed escuchó con interés, sacudiendo la cabeza de vez en cuando y bromeando. Su barba blanca con sus dedos luego dijo: «Entiendo tu tristeza, oh Tayyiba, este problema se resolverá con oración y caridad, pero tienes que ser paciente y confiar en mí completamente». Sacó una pequeña botella llena de líquido amarillo de un estante y se la dio y dijo: «Bebe esto todas las noches con agua y recita la oración que te enseñaré, pero nuestro secreto permanecerá entre
Nosotros si se lo dices a alguien la bendición de la oración se irá. Taiba tomó la botella y regresó a su casa en su corazón. Una mezcla de esperanza y vacilación. Esa noche siguió las instrucciones de Abu Ahmed, los párrafos de la oración, y bebió el líquido. Sabía amargo y tenía un olor extraño. Taiba se tranquilizó a sí misma pensando que esto podría ser parte del milagro, pero algo en su corazón no estaba seguro porque tuvo que ocultar este secreto porque Abu Ahmed le pidió que fuera a su casa por la noche. Mientras tanto, otros eventos estaban teniendo lugar en el pueblo. Un joven llamado Murad acababa de regresar de la ciudad. Comenzó sospechando de las acciones de Abu Ahmed. Escuchó que Abu Ahmed estaba dando a algunas mujeres, les hacían promesas extrañas y les aceptaban regalos, desde dinero y oro hasta telas caras. Murad decidió investigar más a fondo y habló con su amigo Saleh, el carpintero del pueblo. Saleh le dijo: Murad, también he oído que Abu Ahmed invita a algunas mujeres a su casa solo, pero nadie se atreve a confrontarlo. Todos lo consideran un santo. Pero Murad no estaba convencido, así que empezó a hacer preguntas aquí y allá. Descubrió que algunas mujeres, como Fátima, habían desaparecido repentinamente del pueblo tras las repetidas visitas de Abu Ahmed. La familia de Fátima decía que se había ido a la ciudad, pero Murad lo dudaba. Habló con otros jóvenes del pueblo, entre ellos Hussein, el hermano de Saleh. Hussein dijo: una vez vi a una mujer salir de la casa de Abu Ahmed en mitad de la noche llorando, pero no dijo nada. Cuando le pregunté, aumentó. Estas conversaciones se basaban en las sospechas de Murad. Decidió vigilar la casa de Abu Ahmed por la noche. Él y Saleh pasaron varias noches en los oscuros callejones que rodeaban su casa. Notó que muchas mujeres acudían a él, a menudo solas, y a veces se quedaban hasta altas horas de la noche. Una noche, Murad vio a Taiba salir rápidamente de la casa de Abu Ahmed, cabizbaja, caminando deprisa. Se acercó a ella y le dijo con calma: Taiba, ten cuidado. Abu Ahmed no es lo que parece. Taiba respondió con emoción: ¿qué sabes tú? Me está ayudando. Semanas después, algo extraño ocurrió. Nargis, una mujer, visitó a Abu Ahmed. Enfermó repentinamente y quedó postrada en cama. Empezaron a correr rumores de que Abu Ahmed le había dado una oración que, en lugar de curarla, deterioró su estado. ¿Quién era realmente Abu Ahmed y qué les hizo para revelar la verdad tras esta cortina? ¿Qué les pasó a Taiba y a las demás mujeres? La visita nocturna de Taiba a Abu Ahmed era como si estuviera satisfecha con ella, cada vez que Abu Ahmed le ofrecía una nueva oración y le pedía que confiara más en él. Solía decir: para lograr el milagro, debes entregarme tu corazón. Era amable por un lado, desesperada por el otro. Aferrándose a la esperanza de un milagro, no sabía qué hacer, pero cada vez que visitaba la casa de Abu Ahmed, sentía algo extraño. Sus ojos la miraban fijamente más de lo necesario. A veces, le pedía que le trajera regalos como telas o dinero, diciendo que se debía a las bendiciones de sus oraciones. Murad y su grupo estaban ahora seguros de que Abu Ahmed ocultaba algo. Continuaron vigilándolo por la noche y notaron que muchas mujeres llegaban solas a su casa, a veces quedándose hasta la medianoche. Hussein, un joven apuesto e inteligente, sugirió que su hermana Zara, quien aún no se había casado, fuera a ver a Abu Ahmed y fingiera tener un problema. Zara tuvo miedo al principio, pero cuando Murad prometió protegerla, accedió. Zara fue a casa de Abu Ahmed con un hermoso vestido y le dijo que su prometido la había abandonado y que necesitaba una oración. Abu Ahmed la recibió con su sonrisa habitual y la invitó a entrar, diciéndole: no te preocupes, mi oración resolverá tu problema. Le dio una pequeña botella llena de vinagre blanco y le dijo: bebe. Esto es todas las noches y recita la súplica que te enseñaré, pero debes venir de noche para completarla. Zara preguntó con inteligencia por qué no podía ser de día. Abu Ahmed rió y dijo que el milagro ocurre en la quietud de la noche. Debes purificar tu corazón por completo y entregárselo. Aún no estaban seguros de si Abu Ahmed era realmente una mala persona. ¿De verdad iba a ocurrir el milagro de noche o fue solo un engaño de las mujeres esa noche? Zara fue a la casa de Abu Ahmed y él se acercó a ella y le dijo que para lograr el milagro debía confiar en mí. Luego agregó: entra en la habitación y prepárate en el techo hasta que yo llegue. Zara entró en la habitación y se preparó y Abu Ahmed entró después de ella para escribirle la oración, pero cuando le tocó la mano, Zara gritó: vete, eres un fraude. Murad aprovechó esta oportunidad y habló con algunos de los dignatarios del pueblo, entre ellos Reda, el jefe del pueblo, dijo que no podíamos esperar más. Abu Ahmed parece peligroso.
Reda, que es un hombre cauteloso, dijo que debemos obtener evidencia concluyente, que no podemos acusar a alguien sin pruebas. Tal vez él sea realmente un buen hombre y acusarlo injustamente es un pecado ante Dios. Taiba llegó a sus visitas nocturnas a Abu Ahmed, solía visitarlo semanalmente y cada vez que le daba un nuevo biberón, pero Abu Ahmed comenzó a cambiar su comportamiento, se volvió más cercano a Taiba, a veces le tomaba la mano y le decía, «Eres especial, oh Taiba, el milagro está cerca de ti». Taiba se sintió perturbada, pero su esperanza de dar a luz la empujó a continuar. Se decía a sí misma, «Quizás esta sea la solución, tengo que soportarlo». Taiba llegó a un punto en que sus dudas alcanzaron su punto máximo. Siguió visitándolo durante meses sin ver ninguna señal del milagro que le había prometido. Abu Ahmed le pedía que tuviera más confianza. «Eres especial. Solo tienes que entregarme tu corazón». Taiba se sintió molesta, pero la presión de Zainab y las miradas sombrías de la gente la obligaron a continuar. Una noche, Abu Ahmed le pidió a Taiba que fuera con él para la oración final. Le dijo, «Esta noche es especial. El milagro que esperas ocurrirá esta noche. Las estrellas son tuyas». Taiba fue a su casa, y en su corazón había una mezcla de vacilación y esperanza. Abu Ahmed le dio una bebida con un olor extraño y le dijo, «Bébela para que la oración surta efecto». Taiba bebió la bebida, pero pronto se sintió mareada. No entendía lo que sucedía. Le pidió que se acostara y se preparara para recitar la oración final. Taiba se encontraba en un estado anormal, así que obedeció. Su cabeza se volvió, pesada y sus ojos nublados. Intentó decir algo pero su voz no salió. Abu Ahmed se acercó, sonriendo, y dijo, «No te lo quites. Esto es parte del milagro». Taiba no pudo resistirse. Abu Ahmed corrió las cortinas de la habitación para hacer lo que quería. ¿Pero qué le hizo Abu Ahmed a Taiba esa noche? Taiba estaba en un estado inconsciente de lo que estaba sucediendo. Ella confió completamente en él, pero él le hizo algo más. No pudo resistirse y perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró en su casa. No sabía cómo regresó. Le dolía la cabeza y su cuerpo estaba débil. Recordó, aterrorizada, que estaba en la casa de Abu Ahmed, pero no podía recordar los detalles. El miedo se deslizó en su corazón como una serpiente. Se dijo a sí misma, tal vez fue un sueño, pero una extraña sensación le dijo que algo andaba mal. Decidió no regresar con Abu Ahmed, pero su miedo a su maldición y su esperanza de un milagro la hicieron dudar. Después de semanas, Taiba notó cambios en su cuerpo. Sufría náuseas y fatiga. Al principio, pensó que se debía a los fluidos que Abu Ahmed le había administrado, pero cuando visitó a la partera del pueblo, recibió la impactante noticia. Estaba embarazada. Taiba se alegró al principio, pero el miedo la invadió. Su esposo, Yasser, llevaba meses viajando. ¿Cómo podía pasar esto? Su corazón temblaba de... Aún vacilante, con miedo y vergüenza, corrió a casa de Abu Ahmed y lloró, diciendo, «¿Qué has hecho?». Él respondió con calma, «Esto es un milagro de la oración. No se lo digas a nadie, o la bendición desaparecerá de tu vida». Taiba regresó a casa confundida y aterrorizada. No sabía qué hacer. Por un lado, su sueño de tener hijos se había cumplido, pero por otro, una terrible verdad se arraigaba en su corazón. Mientras tanto, Murad y su grupo reunieron más pruebas contra Abu Ahmed. Cartas, joyas, libros y pastas. Eran pruebas contundentes, pero no suficientes para derribarlo por completo. Descubrieron cartas de mujeres que demostraban su chantaje, joyas y dinero que les había robado, y un viejo libro con instrucciones para hacer pastas que debilitaban la voluntad. Pero para detener a Abu Ahmed de una vez por todas, necesitaban pruebas que lo desenmascararan ante todos. Murad sabía que en aquella época, cuando el orden y la justicia en los pueblos estaban en manos de los notables, y a veces, de la gendarmería, era necesario convencer a la gente y recurrir a las fuerzas gubernamentales. Habló con Reda y le dijo, «Abu Ahmed nos ha engañado durante años. Si no lo detenemos, más mujeres caerán víctimas». Reda dijo, «Es un hombre justo, pero cauteloso. Debemos atraparlo con las manos en la masa y entregarlo a la gendarmería para que haga justicia». Se decía que Abu Ahmed había abandonado el pueblo, pero a Yusufiyá le llegaron rumores de que había regresado, presentándose como el jeque Saber con una nueva apariencia. Se decía que estaba en el pueblo de Al-Tal al-Amar,
en una pequeña choza. Abu Ahmed había vuelto a practicar sus trucos de siempre: recitar oraciones e invitar a las mujeres a su choza por la noche. Murad fue a la comisaría del pueblo cercano y habló con el capitán Adel, el comandante de la gendarmería, un hombre serio que cree en la justicia. El capitán Adel dijo: si tienen pruebas, lo atraparemos, pero esta vez debe ser infraganti. Enviaron a otra mujer ante el jeque. Halima fingió tener un problema familiar y necesitaba una oración. Abu Ahmed dijo: mi oración resolverá tu problema, pero debes venir sola por la noche. Decidieron que la gendarmería se escondería cerca de la cabaña la noche siguiente cuando Halima fuera a presenciar las acciones de Abu Ahmed. Halima fue a la cabaña del jeque Saber vistiendo ropa atractiva y dijo: jeque, mi esposo me echó y no sé qué hacer. Abu Ahmed sonrió y dijo: no te preocupes, hija mía. Mis oraciones obran milagros. Le dio una pequeña botella llena de azafrán amarillo y le dijo: bebe esto y vuelve después de medianoche. El milagro sucederá esta noche. Cayó la noche. Halima fue a la cabaña del jeque Saber. Abu Ahmed comenzó a recitar la oración, pero su comportamiento cambió rápidamente. Se acercó a Halima y le dijo: para que suceda el milagro, debes confiar en mí y entregarte a mí. Halima gritó: eres un impostor, y comenzó a gritar. En ese momento, Murad, Saleh, Hussein y los gendarmes irrumpieron en la cabaña. Pillaron a Abu Ahmed en estado de shock. Le faltaba la ropa y ya no podía negarlo. Los gendarmes llevaron a Abu Ahmed, esposado, a la plaza principal de la aldea de Tal al-Amar y reunieron a la gente. Muchas mujeres testificaron lo sucedido. Se lo hizo de noche, cuando la noticia llegó a Yusufiyá. Taiba ya no pudo callar. Fue a la plaza de Yusufiyá y, con lágrimas en los ojos, dijo delante de todos: Abu Ahmed me engañó. Me hizo perder el conocimiento con la pasta de dientes, y Yasser se aprovechó de mi confianza. Pensé que su oración obraría un milagro, pero era un impostor. Ahmed fue castigado en la plaza de la ciudad con un severo castigo según la ley y murió. Después de eso, Yasser regresó a casa con el corazón roto. Él y Taiba hablaron durante largas horas. Taiba dijo entre lágrimas: solo quería ser madre, pero el corazón de Yasser no se apaciguaba, así que decidió separarse de Taiba. Esta historia está llena de lecciones y moralejas que nos invitan a reflexionar sobre la confianza y la fe. Taiba y otras mujeres fueron víctimas de su ingenuidad y desesperación, y cayeron en la trampa de un impostor que se aprovechó de su confianza en nombre de la espiritualidad y los milagros. Esta historia nos enseña a no confiar en nadie que afirme santidad o poder divino. La razón y la cautela son mejores. Una guía para enfrentar el engaño y la decepción. Oh musulmanes del mundo, busquen la verdad y pidan la ayuda de Alá para que los guíe antes de confiar en otros. Las acciones del jeque Abu Ahmed revelaron que el mal puede esconderse incluso bajo el manto de la piedad. Explotó las necesidades de las mujeres y su confianza pura, y las condujo con falsas promesas al abismo del pecado y la vergüenza. Un versículo relacionado: oh creyentes, teman a Alá y estén con los veraces. Arrepentimiento del 17. Esta historia nos advierte a todos que busquemos la espiritualidad en fuentes puras y confiables y que no nos dejemos engañar por falsas apariencias. Oh musulmanes, tengan cuidado con quienes hacen promesas falsas sobre la Madre de Alá y pidan a Alá que ilumine sus corazones con la luz de la verdad. El papel de Murad y sus compañeros al exponer la verdad resalta la importancia del coraje y la responsabilidad para enfrentar la injusticia. Le quitaron la máscara a Abu Ahmed con paciencia y sabiduría y restauraron la justicia en la sociedad. Esta lección nos enseña: guardar silencio ante la injusticia es una forma de participar en ella. Oh musulmanes del mundo, si ven engaño o injusticia, actúen con valentía y sabiduría, pues Dios es justo y defiende la verdad. En conclusión, esta historia nos insta a confiar verdaderamente en Dios y a alejarnos de las supersticiones. Los versículos del Sagrado Corán son nuestra guía en la vida, protegiéndonos del extravío. Oh musulmanes, recurran al Corán y pidan a Dios que los proteja del engaño de Satanás y sus seguidores. ¿Quién, aparte de ustedes, es el principal responsable de esta historia? Las mujeres sencillas del pueblo, como Taiba, o el malvado jeque que les hizo esto. Si estuvieran en el lugar de estas mujeres u hombres, ¿qué habrían hecho? Por favor, compartan sus opiniones con nosotros en los comentarios. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Hasta el próximo vídeo, los encomiendo a Dios Todopoderoso.